Hoy quería hablar un poco sobre el tema del temor y la esperanza en Allah. Dos aspectos bien importantes o dos características más bien de nuestra relación con Allah. Entonces, acerca de este tema a veces hay muchas preguntas o dudas, especialmente acerca del tema del miedo de Allah y de qué se trata ese miedo. Entonces, voy a hablar sobre los dos, pero enfocarme hoy sobre el concepto de miedo de Allah en el Sagrado Corán. Entonces, el miedo en árabe se conoce como khawf. Hay varias palabras que Allah utiliza en el Sagrado Corán, pero una de las palabras más comunes que ocurre es khawf. Y la esperanza se conoce en el idioma árabe, en el Corán, con la palabra irja. Entonces, khawf y irja, miedo y esperanza en Allah. Cuando analizamos estas dos facultades, lo que encontramos que en el universo entero existen dos fuerzas básicas. Solo hay dos fuerzas, si queremos analizarlo desde un punto de vista. Una fuerza de la atracción y la otra de la repulsión. Entonces así funcionan todas las cosas. Hay atracción hacia cierta cosa o una repulsión de una cosa. Y así pues desde los átomos hasta los planetas las cosas están funcionando. Y es el funcionamiento de estas dos fuerzas los que nos ha dado todas las maravillas del universo. Todas las leyes del universo que rigen toda la realidad que hay alrededor de nosotros funciona debido a estos dos principios. Entonces, el ser humano, que es un microcosmo, básicamente un universo pequeño dentro de sí, las mismas dos fuerzas también operan en el hombre. En su nivel más fundamental, la atracción en el ser humano la esperanza, es la esperanza de obtener algún tipo de beneficio o de satisfacer alguna necesidad. Y la repulsión es el miedo a sufrir algún tipo de daño. Entonces son los dos instintos fundamentales que han informado cada una de nuestras decisiones. Estos son los dos instintos, tanto personales como sociales, y que incluso han guiado nuestro proceso evolutivo. Entonces la evolución también ha funcionado debido a eso, ¿no? Miedo de alguna pérdida o atracción, esperanza hacia alguna ganancia, un movimiento hacia eso. Juntos y en la medida y el contexto adecuados, la esperanza y el miedo juntos han sido un medio de inmenso bien y progreso de los seres humanos. Sin embargo, en algún punto del camino, la sociedad ha olvidado estas dos fuerzas que podemos llamar el yin y el yang de nuestra naturaleza y ha buscado demonizar todo tipo de miedo y glorificar todo tipo de placer y atracción. Esto se debe a que la sociedad ha abandonado, por lo general, la búsqueda de elevados objetivos espirituales para los que son necesarios la nobleza, el autosacrificio y elevadas normas morales en favor de la gratificación y la facilidad en las búsquedas mundanas. Entonces la sociedad ya no tiene esta meta como tal. Sin embargo, el Islam es una religión que se basa en la naturaleza del hombre y activa todas sus facultades de la manera más perfecta para que el hombre pueda cumplir su destino, que es convertirse en un verdadero adorador de Dios. Solo convirtiéndose en un verdadero adorador de Allah a través del trabajo duro y el autosacrificio, se convierte en algo digno de la atención y las bendiciones de Dios, en lo que se encuentra su verdadera satisfacción. Además, el ser humano
no va a encontrar satisfacción plena en ningún otro esfuerzo o en ninguna otra actividad. En el Sagrado Corán, entonces, Allah habla sobre la necesidad de desarrollar verdaderamente estas dos facultades, el miedo tanto como la esperanza. En capítulo 17, Allah dice, invocad a quienes creéis dioses fuera de él, entonces sabréis que no tienen poder para quitaros la aflicción ni para evitarla. Aquellos a quienes invocan buscan por sí mismos la proximidad de su Señor, incluso los más próximos. Esperan su misericordia y temen su castigo. Ciertamente el castigo de tu Señor es algo temible. Entonces, en este versículo, estos dos versículos del Corán, Allah habla de la esperanza del ser humano. Y la esperanza del ser humano es en la misericordia de Allah. Y Allah también habla del temor del ser humano. Y el temor del ser humano en referencia a Allah debe de ser de su castigo, que claro, también tiene varias dimensiones en este mundo, tanto como en el más allá. Pero estos dos aspectos son necesarios para nuestro progreso hacia Allah. Así pues, el Islam emplea tanto el temor como la esperanza en este camino para que el hombre persiga con el mayor ahínco posible este objetivo. Hay un dicho en el Islam que dice que la fe, la verdadera fe, el imán, existe suspendida entre la esperanza en la misericordia de Allah y el temor a su castigo. Una persona que pierda la esperanza o el miedo en este contexto se desvía del camino del Islam. Una persona que solo tiene esperanza en la misericordia y no tiene temor del castigo de Allah también es desviado. Una persona que solo funciona debido al miedo del castigo de Allah y no tiene esperanza en su misericordia también es desviado. Y las mismas facultades que le fueron concedidas para que pudiera avanzar rápidamente en el camino de la rectitud, se convierten en paralizantes en lugar de catalizadoras. Es decir, que si una persona solo tiene miedo, no va a poder ya avanzar después de algún tiempo. El miedo no le va a permitir. Y si una persona solo tiene esperanza, pues va a perder también eventualmente la relación con Allah. Entonces, el ser humano requiere activar las dos facultades. Entonces hoy me gustaría enfocarme, tal vez la próxima semana en la esperanza, pero hoy me gustaría hablar un poco más sobre el concepto de miedo. Y esto es porque muchas personas piensan que tener miedo de Allah o miedo del castigo de Allah no es correcto y que una religión no debería de enseñar el miedo de Dios o tener miedo de su castigo. Y las religiones o las personas que dicen esto tienen diferentes razones atrás de por qué dicen eso, pero lo cierto es que no saben de qué están hablando. El Sagrado Corán habla claramente sobre el miedo que los creyentes deberían de tener hacia el miedo de incurrir el enojo de Allah o de invocar su castigo. En capítulo 5, versículo 23, Allah dice, y advierte con ello a los que temen que se reúnan con su Señor, que no tendrán amigo ni intercesor fuera de él, para que lleguen a ser justos. Entonces Allah dice que hay que advertir, hay que enseñar a los creyentes que no tendrán amigo ni intercesor ante Allah. Y esto es algo que debe de causar cierta consternación, cierto miedo en el corazón de una persona, para que lleguen a ser justos. El resultado de este miedo es algo positivo. Una persona va a llegar a ser un justo, un piadoso ante Allah. Va a poder ya dejar sus pecados.
ya poder avanzar rápidamente hacia Allah debido a este miedo, junto con la esperanza también. ¿Por qué existe este problema con el miedo o el concepto de tener miedo en nuestra vida? Nuestra fobia al miedo y el malestar que genera ha dado lugar a varios métodos de afrontamiento, coping mechanisms, como se dice en inglés, a veces inconscientes, que tratan de eliminar el miedo de nuestras vidas. En lo que respecta a nuestra vida espiritual, esto es extremadamente peligroso, porque necesitamos el miedo para poder avanzar. ¿Y cuáles son algunos de estos métodos? Algunas personas comienzan a pensar o a actuar como si fueran invulnerables. Una idea que generalmente se encuentra entre los más jóvenes. Es decir, que cometan los pecados que cometan y piensan que saldrán después de eso sin ningún problema, sin ningún impacto sobre sus vidas o su más allá. Entonces piensan que no son personas vulnerables ante Allah. Otros piensan que no son invulnerables, pero que han reunido suficientes medios para salvarse de cualquier tipo de mal. Es decir, que tienen o han ganado dinero o tienen cierta influencia o hay ciertas leyes en el gobierno que les va a proteger o varias instituciones que van a intervenir para ayudarles si algo pasa. Como si estas cosas pudieran sustituir la necesidad de la autorreforma y la introspección espiritual. Y hay otras personas que se endurecen y se insensibilizan ante el dolor y el sufrimiento causados por la falta de la religiosidad. Y esto suele hacerse mediante traumas repetidos y la creencia de que una persona es lo bastante fuerte para soportar cualquier situación difícil en el futuro o que la vida sigue. Es decir, que siempre hay una mañana. Entonces, si algo me pasa hoy, no voy a morir, voy a continuar mañana, aunque con dolor. Entonces, una persona se endurece a sí mismo ante las traumas en vez de cambiarse. Y otros intentan amortiguar el dolor que sientan mediante la autolesión, las drogas, el alcohol, la comida, los otros placeres y otros medios hasta de entretenimiento. Entonces, para no pensar en la vida y lo que están haciendo allá. Entonces, a cada una de estas excusas y estos pensamientos, Allah nos da una respuesta en el Sagrado Corán. Entonces Allah nos dice que no somos invulnerables y que de hecho somos seres extremadamente vulnerables y débiles ante Allah. En capítulo 40 Allah dice, Él es quien te creó del polvo. El ser humano es hecho de polvo. Luego de una gota de esperma, luego de un coágulo, luego te da a luz como a un niño, luego te deja crecer para que alcances tu plena fuerza. Luego te deja envejecer, aunque a algunos de entre ustedes les causa la muerte antes, y te deja vivir para que llegas a un término señalado y para que aprendas la sabiduría. Entonces el ser humano tiene que pasar por estas etapas de la vida y al final lo que le espera es la muerte. Nadie puede salir de este sistema que Allah ha establecido. Los que piensan que pueden confiar en otras personas para salvarse, Allah dice que no hay nadie ni nada que se interponga entre nosotros y Él, un ser imponente y todopoderoso que no duda en castigar cuando alguien se lo merece. Entonces en capítulo 114, An-Nas, que muchos de nosotros ya saben, Allah dice que busco refugio en el Señor de la humanidad. Entonces, si alguien piensa que hay otros señores, ¿no? En el trabajo, el administrador, padres, madres, otros parientes, Allah dice que el verdadero Señor de la humanidad es Allah. El Rey de la humanidad
Si alguien confía en los reyes de este mundo, Allah dice que el verdadero rey soy yo. Y el Dios de la humanidad, si alguien ha tomado algún Dios en su corazón, Allah dice que ese Dios no te va a poder salvar frente de mí. Yo soy el Dios verdadero de la humanidad. También Allah dice que el castigo de Él es uno que superará cualquier fortaleza mental, descendiendo sobre el corazón, la mente y el cuerpo, a un grado más terrible de lo que cualquier persona puede esperar resistir. Entonces los que piensan que van a poder pues endurecerse ante el castigo de Allah y ya no sentirlo, Allah dice que tampoco esto va a funcionar. En capítulo 35 Allah dice: pero a los incrédulos les espera el fuego del infierno. No se les decretará la muerte para que mueran, ni se les aliviará su castigo. Así retribuimos a todo ingrato, y clamarán por ayuda en él: oh Señor nuestro, sácanos. Haremos obras rectas distintas de las que solíamos hacer. No os dimos una vida suficientemente larga para que reflexionara en ella quien quisiera. Y os vino también un mensajero. Probad pues el castigo, porque los malhechores no tienen quien les ayude. Entonces, también los que piensan que van a poder desarrollar una inmunidad del trauma en sí, Allah dice que probad pues el castigo, no os daremos aumento sino en tormento. Es decir, que la tormenta del infierno va a seguir aumentándose. Así que no hay forma de endurecerse o desarrollar una inmunidad ante lo que está ocurriendo. Finalmente, Allah dice que no habrá momentos de alivio. Las personas a veces buscan alivio a través de comida, bebida, drogas, otras distracciones de entretenimiento. Más bien Allah dice, todo lo que se les dará en cuanto a la comida, a la bebida y otras cosas, aumentará su sufrimiento en lugar de ser un medio de distracción del infierno. Allah dice en capítulo 44, verdaderamente el árbol de Zakum será el alimento de los pecadores. Como cobre fundido, hervirá en sus vientres, como el hervor del agua hirviendo. Entonces, en estos versículos y los demás, Allah destaca que el miedo del castigo de Allah es multifacético. Es decir, a la posibilidad cercana del castigo de Allah debido a la desobediencia, cuya manifestación última será en el más allá. Pero claro, también hay un reflejo de este castigo en este mundo también, para los que no están en el camino recto. Entonces, debemos de desarrollar ese miedo de Allah. Una persona se anima por el miedo o por la esperanza. Entonces, Allah, de una forma bien sabia, nos ha explicado que no debemos de cortar el concepto de miedo de nosotros. Es como cortar una de las alas que Allah nos ha concedido para poder volar rápidamente hacia Él. Pero no quiero terminar este sermón sin hablar un poco sobre la esperanza, porque en cada versículo realmente donde Allah habla sobre el miedo, también lo une con el concepto de la esperanza. Y si solo existiera el miedo, o si el miedo se desarrollara más allá de sus límites necesarios, dejaría de ser una fuerza productiva y en vez de esto sería un paralizante. Entonces Allah no permite que un musulmán se complazca en el miedo a su castigo o hasta este punto. Es decir, que Allah no permite un ser humano, un creyente suyo, pensar tanto en el miedo o desarrollar tanto el miedo de Allah o miedo de su castigo, que deja de practicar las cosas o piensa que ya no se puede evitar el castigo de Allah, no importa lo que haga. Por eso Allah afirma en el Sagrado Corán en capítulo 15, قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ
El profeta Abraham dijo, ¿y quién puede desesperar de la misericordia de su Señor, salvo los extraviados? Entonces, desesperarse también de la misericordia de Allah es una desviación, así como es olvidar por completo el miedo del castigo de Allah. Como mencioné en el inicio, la fe verdadera es entre estos dos extremos. Hay que desarrollar tanto la esperanza en la misericordia de Allah como el miedo del castigo de Allah. La esperanza se desarrolla pensando en la misericordia de Allah y el miedo del castigo de Allah se desarrolla pensando en nuestras propias debilidades como seres humanos y errores que hemos cometido en nuestro pasado. Entonces, inshallah, espero continuar con este tema la próxima semana.